Bienvenidos a mi área, Susana, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde. Hoy vamos a hablar de otra patología muy común en el envejecimiento, sobre la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa. El paciente con Alzheimer es un paciente que va perdiendo la noción del tiempo, espacio y persona, ¿sí? Eh, es triste tener esta patología porque en el caso de los pacientes de la que sufren la enfermedad de Alzheimer, sobre todo van a presentar lo que es pérdida de memoria. Y yo creo que para un ser humano perder la memoria es lo más bonito, ¿no? Perder los recuerdos. Imagínate que en un futuro no reconozcas a tus seres queridos, ¿no? Siento que es algo muy duro a nivel personal y a nivel emocional. Y sobre todo en la enfermedad de Alzheimer no va a respetar ni la edad, ni el sexo, ni la raza, ni el nivel educativo, ni cuánto dinero tengas tú. Si seas millonario, multimillonario, no respeta nada, ¿no? Entonces, vamos a ver unos videos primero sobre la patología propiamente a la enfermedad. Sean bienvenidos, por favor. Para el pase de lista hay que anotar su nombre en el chat, por favor. Y bueno, vamos a ver el primer video que tenemos acá. El primer video nos habla sobre unos casos, más que nada sobre la patología, cómo es la patología del Alzheimer, ¿no? La enfermedad como tal nosotros la hemos conocido, y aquí te lo voy a mostrar, ¿sale? Entonces, vamos a ver. La enfermedad de Alzheimer es este video que vamos a analizar. Te lo voy a colocar acá. Gracias por la asistencia. Y aquí está. Muy bien. Vamos a escuchar el video, por favor. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Em van diagnosticar la malaltia d'Alzheimer el 2 de desembre del 2016. Pues esto me lo diagnosticaron sobre el 2012. Aproximadamente en el año 2012, el diagnóstico. Pues en el 2015, en el segundo semestre del 2015, más o menos cuando lo dijeron sería en noviembre a finales. Unas veces yo me daba cuenta que pensaba, digo, si ahora ya no me acuerdo, me paro a pensar y entonces rebobino, como yo digo, y entonces me acuerdo, ¿no? Jo tenia la sensació que alguna cosa passava, però jo seguia fent la meva feina. I va ser això, va ser el company que realment va dir què passa aquí. I a partir d'aleshores és quan vaig començar a anar al metge. Vaig veure com a molt que alguna vegada en alguna discussió potser que és un altre efecte d'Alzheimer, però no és tan conegut, però també és un efecte que és voler evitar, simplement de vegades necessitava estar sol i en les discussions de vegades simplement s'anava enmig de discussió. Básicamente la agresividad. Se manifestaba muy agresivo, intolerante al máximo. Eso fue el desencadenante. Hacía cosas raras, ¿no? Que no había hecho nunca, cosas de la vida doméstica y de la casa. Pues fue una casualidad. Estaba en la farmacia, que tenemos confianza con la farmacéutica, y vio que tenía, o sea, que no pagó, se marchaba. Cogió las recetas y se marchaba. Y entonces ella, pues como te confianza, digo, oye Rosa, que no me has pagado. Uy. Y este fue un detalle que había ocurrido más veces, pero por repetitivo, pues es cuando empezamos a mirar. Va ser un cop molt dur i recordo que vaig sortir de casa i no sabia per on anava ni res de tot això. No m'ho esperava, no era... De fet, fins i tot ara encara és una mica com surrealista, perquè és com aquelles coses que veus, que saps que existeixen, que són perills reals, però fins que
en la teva vida, fins que no s'involucra realment a la teva vida i t'afecta, no ho veus com un perill real. No, és difícil d'explicar, però va ser estrany, no sabia què sentir, realment. Bueno, yo sentí un poco de pena, o sentí pena más bien, no un poco, por él, porque él era consciente y sabía lo que significaba, porque se lo dijeron claramente que pasaba. La vida se te rompe, todos los planes se van al carajo y te replanteas cómo tengo que hacer las cosas. No hay nadie que te eduque para esto. Y luego pues empezaron a hacer un tratamiento, lo cual me dieron una pastilla diaria, no me hacía efecto. Bueno, mi cuerpo no admitía ese producto, ¿no? Y entonces me los cambiaron por unos parches, y sí, los parches muy bien, hasta la fecha. Un tratamiento perfecto. Ni un dia se queda una pastilla atrás. Ni uno. Bàsicament només un tema de parches que serveix per aturar teòricament la malaltia. Estoy con los libros estos de sopa de letras. Bueno, ¿cómo voy? Fenómeno. Martes, miércoles y jueves en un polideportivo. Máquina, gimnasia, piscina, de todo. De todo. Luego, los miércoles country. También. En fin, hacemos una serie de deportes que luego andamos mucho, todos los días, en lo cual pues estamos en forma. Sí, no és com la que tenia, ni molt menys, però sí, és una vida per mi molt tranquil·la i molt bé. Pues bien, bien. La afronto cada día de la misma manera. No la pienso, no pienso nunca. No pienso en lo que vendrá mañana ni lo que vendrá pasado. Lo que sí me siento es cada vez mejor, ¿no? Es difícil. Ser cuidador no hay unos cánones, o al menos yo no los tengo. Cuando ya has asumido el papel que tienes que representar o hacer, luego viene la parte del día a día. Es difícil y a veces tenemos, al menos en mi caso, un sentimiento de culpabilidad, porque a veces reacciono, me altero, pues porque no quiere hacer cosas que corresponden a la vida cotidiana, o sea, por ejemplo, ducharse o cosas así, y tengo que imponerme, ¿no? O sea, no soy su cuidador, soy su compañero como antes y me toca la responsabilidad de que ella lo pase lo mejor posible, nada más. No lo veo como cuidador, no la cuido, la ayudo. Sentir que hay detrás alguien que te puede aconsejar o que te puede ayudar, eso es muy gratificante para nosotros. Cuanto mayor sea el círculo que te rodea, más cómodo y más factible es salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos también te apoyan a ti, porque a fin de cuentas tú también complementariamente eres un enfermo. Que s'ho prengui amb tranquil·litat. Sé que és molt dur, però hi ha maneres de poder seguir amb la meva feina, inclús. Intentar mantenir la vida que s'ha mantingut fins ara, posant les facilitats que facin falta, però no veure que s'ha acabat el món i que ara ja tot és diferent. No, intentar mantenir la vida que teníem abans. Paciencia, mucha paciencia, y saber que ellos están sufriendo más que nosotros, por supuesto. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Pues decirle le puedes decir poco, pero lo que sí tiene que ser consciente es lo que le viene encima. Nada más. Es muy simple. Hay que ser tolerante, tener muchísima paciencia, sobre todo paciencia. Saber lo que hay, pues seguir. Ayudarle. Cada día va a ser peor, pues tú tienes que poner más. Es una cuestión de pesos. Le quieres y ya está. No hay temas de cuidado, de esto. No. Si le quieres no tienes ningún problema. Si eres un profesional con experiencia
Bien, ahora vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia de Alzheimer. Vamos a escucharlo. Ya vimos varios casos. Ahora una historia como tal. Vamos a verlo, por favor. A todas estas personas les une una condición. Todas son enfermas con Alzheimer. Soy Senén y estoy diagnosticado de Alzheimer. Me llamo Ildefonso y estoy diagnosticado de Alzheimer. Me llamo José Antonio García García y estoy diagnosticado de Alzheimer. Soy Kina García del Moral y estoy diagnosticada de Alzheimer. Yo trabajaba como inspector de seguros de la compañía Ocaso y entonces pues empecé a notar que las cosas que aprendía nuevas se me olvidaban inmediatamente. Se notaba que se le olvidaban cosas, las citas, y eran momentáneos, pero él se lo notaba mucho. Que en mi trabajo yo notaba que no era igual de efectivo que lo había sido siempre. Se me acumulaba el trabajo, tareas que no finalizaba, olvidos continuos. Tenía que anotarlo todo, ya no para a la vuelta de 8 días, de día para día, de esta noche para mañana por la mañana, tenía que dejar todo anotado. Y yo solo empecé a anotar ya hacía tiempo, pero de repente y empezaron a suceder pues episodios muy raros. Vivíamos en otra casa y la mesa de la cocina era muy grande y unos puñetazos. Le digo, pero Salva, ¿qué te pasa? Joder, que no me salen las sumas. Yo estaba notando de que se me olvidaba todo. El primer inicio o síntoma de algo raro era que se me olvidaba, pero todo, y tenía dificultades. Entonces acudí al centro de salud del pueblo y la médica de turno que me llevaba a mí todo el tema me dijo, te voy a mandar a Pamplona y que te miren porque esto tiene que ser alguna demencia o alguna cosa y tal. Y me mandó a una neuróloga. Y entonces desde aquí cogía yo mi coche, me iba al colegio. Mi colegio está en la playa, era solo bajar y mi colegio está enfrente. Pero un día me perdí en el camino. Y en mitad del camino tan estrecho que hemos pasado para venir, pues yo decía, ¿y dónde voy? ¿Dónde voy? Y esto que te da angustia, que te da pavor, que te da miedo, que te da... Coge el coche, para a la derecha y espera. Y espera y me dio una llorera. Fue que un día, en vez de venir a esta casa, pues llegué al hogar donde yo vivía antes, a la anterior vivienda, y cuando fui a meter la llave en el garaje, digo, ¿pero dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Salí de allá, me vine a casa, no comenté nada ni a mi mujer ni a nada, porque iba a ser para preocupar y tampoco le di la mayor importancia. Pero claro, esto, pues poco a poco fue cada día peor. Y además se me puso delante y me dijo, siento mucho lo que te voy a decir, pero tienes Alzheimer. Tienes los 3 factores muy determinantes. Y yo no sé qué hacer. Les mandó a los 15 días pues un análisis de la entrevista que había tenido allí. Y me salía allí la matrícula esta que me pusieron de que tenía Alzheimer. Te voy a ser franca y te voy a decir lo que tienes. Tienes
principio de Alzheimer y tienes Alzheimer. Bueno, mi hermana se echó a llorar, salió de la consulta y se fue. En ese momento tenía 58 años, ¿me entiendes? Que no era un viejo. Y después las obligaciones que tiene hijos todavía que mantener, cuidador, yo soy el cuidador y tutor judicial de mi madre, en fin, que la vida sigue. La primera vez cuando vimos la palabra Alzheimer, se nos cayó el mundo encima. Es una palabra muy gorda, porque como tenemos la mentalidad de la antigüedad, que era una enfermedad que se escondía, era una enfermedad que era ya para... Entonces te cae gorda. Que mis compañeros de carrera, mis compañeros de trabajo, no se lo creían. Tú no tienes Alzheimer, hombre, que tú no tienes Alzheimer. No puedes trabajar, no puedes sacar adelante lo que tenías que sacar, porque, bueno, mis hijos todavía estaban estudiando, supongo. Sí, claro, que estaban estudiando, todos los dos. Y claro, ¿qué hacíamos? ¿Dejaban de estudiar? ¿No dejaban de estudiar? Es que ya no soy yo, es todo lo que te arrastra. Pero lo primero que piensas es que, bueno, pues tu padre ya tiene una enfermedad y se va a ir pronto. Y empiezas a echarte encima. ¿Y ahora qué va a ser de mí? 2 hijos en la universidad, uno en Zaragoza y otra en Barcelona. Y eso costaba todos los meses 2.000 y muchos euros. Y el único ingreso que había en casa era yo. Para mí es que un diagnóstico de Alzheimer es muy gordo, ¿eh? Y que te venga tan pronto. Bueno, y en definitiva fue mi salvación, mi tabla de salvación, que me viniese pronto. Las enfermedades neurológicas con frecuencia se asocian a estigmas, bien de la sociedad o autoestigmas, por parte del paciente o de los familiares. Entonces, hombre, desde luego que a uno le diagnostiquen de Alzheimer, el estigma que supone eso a todos los niveles es brutal, es brutal. Yo entiendo que un paciente lo pueda tener o que la familia se eche las manos a la cabeza, ¿no? Porque a veces es mayor la carga que le puede venir a una familia que está estructurada y estable, como que a un paciente que, bueno, lo van a cuidar entre todos o quizás no es ni consciente de su déficit. Además piensas en el Alzheimer y no sabes lo que es el Alzheimer. Esta enfermedad está muy estigmatizada en la sociedad. ¿Y qué piensas? Pues piensas en un señor en una silla como esta así, en que te dicen papá y no sabes si es tu hijo o es tu mujer. Y piensas que eso va a ser ya. El problema es cuando el estigma viene, pues, de los propios médicos, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, pues tienes una demencia, esto no es tratable, o no puedes hacer nada, ¿no? O ¿para qué te voy a enviar al neurólogo? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues esto va a cambiar. Yo sé que han llorado, yo sé que lo han pasado muy mal, pero conmigo no, delante de mí no. Mamá, si tú no tienes nada, mamá, ya verás, mamá. O sea, ya está. Y con eso ya me han dado tanta fuerza siempre. Te sientes impotente del todo, pues ya no valgo para nada. Es una cosa dura, ¿eh? El problema es eso, que yo al día siguiente era el mismo que el día anterior, que me dieron el diagnóstico. Pero qué cosa más rara, que el diagnóstico y jubilación me apartaron del trabajo. Cuando, claro, te dan de baja, tú ya no vas a trabajar. Imagínate, yo dándole vuelta a la cabeza, tengo Alzheimer. Yo era jefe de compras de los hipermercados al campo. Aquí mismo venía todas las semanas, estaba yo aquí en la vaguada, que está la central de compras de la empresa, al campo. Y yo venía todas las semanas aquí. Pues yo estaba trabajando y yo tenía un equipo de 20 personas a mi cargo y entonces no estaba capacitado para llevar un equipo, para esto, lo otro, ¿sabes? Eso es que es muy fácil ponerlo y cargarse una persona. Entonces, como yo digo, yo no podía haber seguido siendo el mejor inspector, pero podía haber seguido siendo el mejor agente. ¿Y qué hago yo ahora? Me siento una persona irrealizada, no irrealizada, sino... Pero bueno, si no valgo para nada, ¿qué hago yo aquí? Más que cobrar, hacer todo, vamos, cobrar por nada. Es que eso es una cosa que, fíjate, hasta qué idea, a mí por lo menos, si no estoy haciendo nada y me van a pagar. Pero yo digo, no podía ser yo el mejor reponedor de Alcampo Logroño.
seguro que mi director pensaría que sí, porque yo, en los espacios que tenía, cuando yo tenía tiempo, iba a reponer como el primero y era tan eficaz cuando me ponía yo como cualquier repositor. Y entonces yo pues empecé a buscar soluciones. Entonces digo, yo parado no puedo estar, porque siempre he sido una persona muy activa. Entonces me dediqué ahí a varias asociaciones, estuve en Cruz Roja, en la ayuda al toxicómano y en la Asociación del Cáncer, para ver qué podía yo ayudar para estar activo. Que es que yo tenía 58 años, en edad de trabajar y en edad de formar parte con normalidad de esta sociedad. Y ya no soy parte normal de esta sociedad. Creemos que no es justo que una persona, por el simple hecho de que tenga Alzheimer, de que esté anulado en la vida familiar, la vida social y en la vida laboral y en toda la vida. Te encuentras y te das cuenta que los amigos siguen estando ahí. Y el que era amigo por conveniencia o por tal, pues ha seguido su camino y él está muy contento. Y no soy yo feliz también. La gente que no merecía la pena, que no ha sabido asimilar mi enfermedad o que no me han visto como persona rara, pues mejor no tenerlos, no, estar mejor fuera. Iba por la calle y me cogía de él porque yo ya no sabía ni andar, porque iba con rabia interior. No, yo sabía andar perfectamente, pero tenía tanta rabia interna que iba cogido de su brazo y iba andando y nos encontrábamos con amigos y se los quedaban mirando y se acercaban a él y le decían: oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y en una de las ocasiones ya me volví y le dije: mira, perdona, que estoy aquí yo, ¿eh? Los pacientes no pueden pasar de la noche a la mañana a ser catalogados prácticamente de dementes, a ser invalidados, incluso a ponerse en tela de juicio su autonomía para, por ejemplo, tomar decisiones económicas, otorgar testamento y un largo etcétera de cuestiones que pueden seguir haciendo. Somos personas diagnosticadas en edades jóvenes con menos de 65 años y que estamos poniendo voz, porque ahora la voz no la ponían otros, nuestros familiares, los amigos, el médico y tal, y le estamos poniendo voz nosotros. Y entonces estamos viendo cosas de la realidad. La asistencia que necesitamos, los servicios sociales que necesitamos, las adaptaciones para el trabajo, todo lo que podemos hacer por la sociedad y demás. Desde el momento en que nos diagnostican, somos personas con Alzheimer y estamos tachados por la sociedad. Pero, y el momento anterior, ya no estábamos tachados y no éramos personas con Alzheimer y por eso servíamos, y a partir de ahí ya no servimos. Es un paso al precipicio que ya no tenemos solución. Yo sigo siendo la misma persona. Soy lo mismo de cabezón, lo mismo de trabajador, lo mismo de curioso, de marrano, soy lo mismo, ¿me entiendes? Entonces no somos personas, lo que pasa es que tenemos unos fallos, una insuficiencia, lo que sea. Es como el que le falta una pierna, si le falta una pierna ya es un inútil, no. Si yo hoy le digo a un paciente, porque he recibido todas las pruebas y lo he visto en la consulta, que tiene una enfermedad de Alzheimer, esa persona es tan válida hoy, en el momento en el que le estoy haciendo el diagnóstico, como el día anterior que no lo tenía. Señores míos, esto no lo podemos soportar. Y sobre todo las personas, el panel de expertos de personas con Alzheimer, esto no lo podemos soportar. Nosotros somos visibles y estaremos visibles mientras podamos hacernos oír. Porque claro, han estado mucho tiempo que lo han hecho sentirse inútiles, apartados totalmente, atiborrados de pastillas, para que no demos por culo, como se dice en mi pueblo. A mí, de hecho, yo cuando me diagnosticaron, yo me tomaba 14 pastillas diarias. Cada vez que hay un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, normalmente se tiende a mirar de otra manera o a tratar de otra manera. Parece que tienen que ser más lentos o más... Y habrá casos, pero en nuestro caso, por ejemplo, pues entonces la gente se queda aturdida y con el AITA yo creo que la gente fuera trata normal. Yo creo que la sociedad tiende a excluir a todo aquel miembro que no es válido.
Es decir, los pacientes cuando se les diagnostica de una enfermedad neurológica neurodegenerativa parece que ya no son útiles, o aquellos pacientes que se les diagnostica de una enfermedad mental parece que también se les excluye. Y esto no es así, porque la sociedad a veces, o con frecuencia, o habitualmente, contempla todo esto como blanco y negro, y esto es el mundo de la escala de los grises. Tú puedes tener una enfermedad de Alzheimer diagnosticada con biomarcadores o de otra forma en fase muy inicial, pero ser, por ejemplo, una persona con un alto acervo cognitivo, pues por tu profesión o por tu carrera, y el tiempo en el que vas a tardar en desarrollar una pérdida de facultades que afecte a tu desempeño autónomo y personal puede ser muy largo, de manera que esa persona puede estar diagnosticada de enfermedad de Alzheimer en una fase leve y ser socialmente válida. Esto la sociedad no lo entiende. Bueno, en las trabas del diagnóstico precoz todavía no encontramos trabas con los médicos, porque nos dicen que para qué queremos saber que tenemos una demencia si no se puede hacer nada. Hay que formar a los médicos, a la atención primaria, a la atención especializada. Se puede hacer mucho. Se puede, nada más que por planificar nuestra vida, por saber lo que queremos, por saber quién quiere que nos cuidemos, por saber qué tengo que hacer de aquí hacia adelante, por poder frenar a través de las terapias no farmacológicas mientras que no haya una cura, que va a ser en un plazo largo, pero mientras que no haya una cura podemos hacer muchas cosas. Ellos lo reivindican, terapias no farmacológicas que estén adaptadas y validadas. Podemos planificar la vida porque muchos de ellos tienen todavía hijos a su cargo y padres a su cargo. También tenemos que trabajar eso. Tienen que reivindicar sus derechos y su dignidad. Y ahí está también el plan nacional, el plan integral, que habla de derechos, dignidad y persona. Vamos a contar con ello. Vamos a contar en la atención central a la persona. Yo quiero que me traten así, vamos a contar con ello. Y qué mejor ejemplo de sensibilización a la población en general que decir, yo tengo Alzheimer, eso lo suelen hacer, yo tengo Alzheimer, en un contexto que no sabe que tienen Alzheimer y se quedan todavía alucinadas. La población diciendo, ay, yo creía que un Alzheimer, persona mayor en un sillón, dejada de la mano de Dios. Pues no, esa no es la visión que queremos dar desde CEAFA. La neuróloga me dijo, quiero que vayas ya a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que ahí es donde está la gente que te va a hacer que esto vaya más lento, te van a poner tratamientos tal y cual. Contactamos con CEAFA, contactamos con todas las asociaciones. Hicimos caso, fuimos a Farrioja y yo creo que a los 8 días había cambiado mi percepción de la enfermedad. Lo mejor que te puede pasar es que tus amigos, tus compañeros, tu familia, todo tu entorno te apoye y te diga, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Y luego, como colofón, que encuentres una asociación y que te diga, oye, que tú vales y que perteneces al papel de experto de personas con Alzheimer. Hasta ahora, en el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, no se había escuchado hasta hace muy poco tiempo a la opinión de los enfermos. Entonces, debido a la gran evolución en los últimos años de los diagnósticos tempranos, el que estas personas puedan expresarse por sí mismas están generando una serie de necesidades para todo lo que es el tratamiento en todo su itinerario de la enfermedad, que van a ayudar muchísimo para que se disponga a nivel estatal, en primer lugar, de los recursos necesarios, o tiene que poder ayudar a largo plazo de que esto sea así, ¿no? Es una organización, un grupo muy flexible, ¿no? En el sentido de que no se puede obligar a nadie a permanecer más tiempo del que quiera o del que pueda. Cada 2 años se renueva. En 2017 empezó a en 2020 se
renovó y ahora estamos, bueno, con la segunda fase, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del PEPA, que está compuesto por gente que procede de Andalucía, de La Rioja, de Navarra, de Cataluña. La Confederación Española de Asociaciones Familiares de Alzheimer, pues la que creó este grupo, que es totalmente independiente, y digamos, incluso las decisiones que ellos tienen que tomar con respecto a eso, nos piden nuestra opinión y nuestra visión hacia cómo puede ser. Soy de las que no llevan nada escrito nunca. Yo hablo hasta por la oreja. Hablo mucho. Y entonces, pues, empecé a hablar, y cuando terminé, la verdad es que me di cuenta cómo la gente escuchaba lo que yo les decía, porque era desde mi conocimiento tan propio y tan mío, que le calaba más que cualquiera que hable de Alzheimer. Y por eso hay alternativas como el panel PEPA, que lo que piden es que, oye, bien, vale, yo estoy diagnosticado de esto, pero todavía puedo servir, quiero seguir trabajando, está bien, tengo esta enfermedad, ya no puedo rendir como rendí hace 5 años, pero bueno, pues que se me tutele o que se me cambie un poco la actividad, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que es importante, y esto es una cosa que todavía no está comunicada a la sociedad. La sociedad no conoce la alternativa PEPA, por ejemplo. La realidad es que una iniciativa como el PEPA es algo extraordinariamente novedoso en esta enfermedad, ¿no? Porque la perspectiva del paciente experto está ahora muy de moda y además es muy necesaria, pero siempre pensamos el paciente experto en diabetes o en hipertensión o incluso en enfermedades médicas más graves como el cáncer, pero no se pensaba que una persona con enfermedad de Alzheimer en estadios relativamente poco desarrollados podía también prestar esta perspectiva del paciente experto. El centro del PEPA es el paciente y gracias a ello tenemos voz que hasta ahora los pacientes no tenían, y desde el PEPA, que nació en 2017, el PEPA le da voz al paciente. Es un grupo de trabajo, no es un grupo terapéutico, y las propuestas han de ser propuestas de valor para que los demás aprendamos de esa experiencia, y de ahí el panel de expertos con Alzheimer, de personas con Alzheimer. El PEPA es un apoyo, y además yo creo que todos los miembros del PEPA nos apoyamos y nos respetamos y sabemos qué queremos, tenemos una finalidad muy común y por eso estamos luchando, porque si no es que no tendría sentido, el PEPA no tendría sentido. El PEPA, el Panel de Expertos de Personas con Alzheimer, desde 2017, que es cuando se crea, entra a formar parte de todas las reivindicaciones y acciones que tiene la Confederación Española de Alzheimer. No solamente que ya validó, como si dijésemos, el plan integral, sino que todas las políticas que estamos haciendo ahora mismo, todas las reivindicaciones y hacia donde queremos, contamos con el apoyo de ellos. Podemos contar con personas que están afectadas y que nos pueden decir cómo quieren vivir, cuáles son sus derechos, qué entienden por calidad de vida, quieren saber qué es lo que le pasa, y a nosotros, las personas que trabajamos por defender sus derechos, por hacer investigación para que lo que les pasa no les pase o que sea mucho más llevadero o se retarde más la situación, necesitamos de su opinión para poder trabajar y hacerlo más rápido. Para mí el PEPA puede jugar un papel clave en el contexto de la investigación. Necesitamos la voz de los pacientes y sobre todo una voz tan clara como es el PEPA. Necesitamos cada vez más que los pacientes, las personas con cualquier tipo de problema de salud, en este caso las PEPA, nos puedan aportar todo el conocimiento que tienen acerca de cómo es la evolución, cómo es ese proceso en el que, desde que te detectan precozmente, y cómo es el transcurso de la enfermedad. Es un valor especialmente importante para aquellos pacientes que seguirán después de vosotros. Es también fundamental que en las comunidades autónomas existan estos grupos, y por ello que aquí en La Rioja ya hayamos sido capaces de crear un grupo, un PEPA, nos parece esencial, porque nos va a permitir a partir de ahora coger todo ese know-how que tenemos ya con la experiencia a nivel estatal y llegar a nuestras administraciones, tanto autonómicas, incluso también locales, para poder
expresarle cuál es su sentir, cuáles son sus necesidades y que se vayan disponiendo también recursos a nivel autonómico. Entonces la idea básicamente es que cada territorio, cada comunidad autónoma, liderados por sus respectivas federaciones miembro de CEAFA, tengan su propio panel. El beneficio que la confederación le estamos obteniendo. Bueno, alumnos, hasta ahí vamos a dejar el video porque es un poco extenso. Ya vimos la parte importante del tema. Sí, ahora vamos a la teoría. Bueno, bien, alumnos, como pudimos ver, el video es de España, es España, ¿sí? Este video. Totalmente el sistema de salud en España es muy diferente al sistema de salud que tenemos nosotros en nuestro país, en México, ¿no? Ahí vemos pacientes que pues tienen un estatus económico mejor que muchos de los mexicanos que padecen la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Como lo pudimos ver, muchos de ellos pues tienen la solvencia económica para poder vivir con la enfermedad, pero sobre todo también observamos que como el país, España, este país se preocupa por los enfermos de Alzheimer, ¿no? Y la inclusión de programas de autoayuda, tanto al paciente como a la familia. La pregunta es acá, yo le quiero preguntar a la enfermera Nazaria, que trabaja en jurisdicción sanitaria. En primer nivel de atención, ¿se maneja algún programa en cuanto a la prevención, manejo del paciente con la enfermedad de Alzheimer, Nazaria? ¿Se maneja algún programa que nos pueda comentar? Sí, le escuchamos, Nazaria, adelante. No, profe, no lo he escuchado. No, ¿y cómo se atienden esos pacientes? Entonces, ¿quién los estará atendiendo? ¿O dónde estarán esos pacientes? Pues mi respuesta, yo no sabré decirle, profe. ¿No? Ok. Bien. Michela Mairani, que es derechohabiente del hospital de Pemex. ¿Cómo lo manejan, Michelle? ¿Hay algún programa en Pemex respecto al enfermo con Alzheimer? Pues al menos, profe, que yo haya visto, bueno, aquí en Tehuantepec está la clínica y ellos, por ejemplo, hay un área donde una enfermera los evalúa, los va evaluando. Depende de la evaluación que salga, es que ya los difieren al de Salina Cruz, pero allá sí no les sabré decir cómo los tratan o cómo los valoran, pues la verdad. Ok. Exactamente. Desafortunadamente, en nuestro país no hay un programa como tal. ¿Sí? No hay un programa como tal. Y desafortunadamente no se está trabajando en esto. No se está trabajando en esto. Desafortunadamente se nos vienen problemas fuertes para el país México, para nuestro país México, y desafortunadamente el gobierno federal no está haciendo nada con respecto a eso. Se nos viene el problema de que va a haber millones de adultos mayores y muchos de esos adultos mayores van a cruzar con la enfermedad de Alzheimer. Muchos ya están cruzando, sí, muchos. Sí, muchos ya están cursando con esta enfermedad y muchos van a cursar, sí, con la enfermedad de Alzheimer, y muchos de nosotros lamentablemente vamos a pasar por ahí, ¿no? El 21 de septiembre de cada año, la OMS determinó que es el Día Mundial del Alzheimer. Esto más que nada es para recordar y hacer promoción sobre la prevención de esta enfermedad, ¿no?
Y déjame decirte que en los próximos años que nos va a tocar vivir a nosotros, porque la mayoría que estamos aquí, literalmente estamos jóvenes, la mayoría que estamos en este diplomado, y nos va a tocar ver eso, nos va a tocar ver eso, ¿no? Mira, uno de los factores de riesgo de esta enfermedad son los siguientes, ¿sí? El primerito, el tabaco no es protector y la ingesta moderada de alcohol no incrementa el riesgo. Podría existir cierta protección de vino tinto por su contenido en resveratrol. Pero aquí, como lo dice, el tabaco no te protege del Alzheimer ni el alcohol. Eso quiere decir que si tú consumes alcohol y el tabaco, estás propenso a desarrollar pues una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Y una de las enfermedades que te ataca a nivel neurológico y que daña tu sistema arterial, tu cerebro y tu sistema nervioso central, pues es el famosísimo EBC, ¿no? Evento vascular cerebral. Y ellos son de muchos pacientes, aparte de dejarte una discapacidad motora, te deja también una discapacidad en los recuerdos. Entonces, la vida que llevamos nosotros, una vida muy alocada que vamos viviendo, que andamos corriendo para acá, para allá. Muchos de nosotros tenemos 2 trabajos, ¿sí? Y tenemos un alto nivel de estrés. En cuanto a la causa de la enfermedad, a nivel macroscópico aparece atrofia cerebral. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro empieza a crecer, ya no, o sea, el cerebro se empieza prácticamente a reducir de tamaño. Atrofia es sin crecimiento. Se empieza a disminuir, ¿sí? Y que inicialmente va a afectar a la corteza entorrinal y transitorrinal y posteriormente al hipocampo, estando mejor conservados los lóbulos parietales y frontales hasta unos estados ya avanzados. Las lesiones vasculares por angiopatía amiloide aparecen en un 10 a un 20% de los casos y que eso también puede llevarnos a diagnosticar Alzheimer. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está a nivel cerebral, que hay una atrofia del cerebro, ¿sí? Eso se puede ver a nivel macroscópico, pero a nivel microscópico aparecen lesiones no patogonómicas, los depósitos de la beta amiloides, que son placas seniles neurolíticas difusas de angiopatía amiloide, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Las conexiones de nuestras neuronas, ¿sí? Y también esto nos va a provocar esta enfermedad. Todo es a nivel cerebral, ¿sí? Ahora, en cuanto a la parte de la herencia, claro que tenemos herencia. Si tenemos en la familia personas que cursaron con la enfermedad de Alzheimer, igual nosotros también vamos a tener familiares directos o indirectos con Alzheimer. Por ejemplo, ¿qué dicen? Madre diabética, ¿cómo sale el hijo? Si la mamá es diabética, ¿quién va a tener diabetes? ¿El hijo o el nieto? ¿Quién tendría la diabetes? El hijo. El hijo. Sí, porque ahora, muchos de nosotros actualmente tenemos carga genética de cualquier enfermedad, pero aquí en nuestro estado de Oaxaca, en México, sobre todo en el estado de Oaxaca y en la región del Istmo donde vivimos, consumo excesivo de carbohidratos, ¿eh? Llámese cerveza o llámese refresco embotellado, pero excesivo, ¿eh? Y no solamente adultos mayores ni adultos, estamos hablando también de niños que ya están consumiendo alto índice de carbohidratos. Una disculpa, continuamos, ¿eh? Continuamos. Desafortunadamente, pues así está nuestra región, ¿no? Si en tu familia hubo o tienes familiares con Alzheimer, es muy seguro que se vaya a presentar a alguien en la familia. No quiere decir que tú, pero alguien en la familia lo va a tener que presentar, ¿sale? Bueno, aunque dice acá, en cuanto a la genética, la mayoría son casos esporádicos de inicio tardío en mayores de 65 años
y menos de 1% en formas familiares de inicio temprano y transmisión autosómica dominante, de las que un 30 o un 50% son explicables por mutaciones de genes. O sea, que sí se hereda, quiere decir, sí, que sí se hereda. Pero la mayoría de los pacientes lo van a presentar ya en una edad avanzada, 65 años, ¿sí? 65 años. Otra parte de la genética es que va a afectar a una proteína que se llama amiloide, que también ahí a nivel de cromosoma, cuando vaya a hacerse la parte de la fecundación y ahora sí el desarrollo del embrión, ahí puede suceder también este defecto congénito y el paciente puede presentar, desafortunadamente, en una edad en la vida, va a presentar Alzheimer. En cuanto a la clínica, las lesiones se acumulan en la fase preclínica, a la que sigue una etapa predemencia sintomática, ¿sí? Una etapa prodrómica, donde lo más característico es un trastorno de la memoria episódica, junto con afectación temporal de mesial. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo empieza la enfermedad de Alzheimer? Se te empiezan a olvidar las cosas. Como lo vemos en el video, cosas sencillas, ¿no? Se te empiezan a olvidar. Como por ejemplo, cómo hacer cuentas. ¿Cómo hacer una cuenta? ¿Sí? Comúnmente, por ejemplo, si yo te digo, no, a ver, por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto es 800 dividido entre 4? ¿Cuánto nos tocaría 800 dividido entre 4? A ver, ¿cuánto es? 200. 200, exactamente. Pero una persona con Alzheimer o con principios ya no va a ser tan sencillo hacerlo. Y sobre todo cuando se refiere a una etapa prodrómica, quiere decir que es antes de que inicie la enfermedad como tal, ¿sí? Y a muchos de nosotros, por ahí me comentaba en su momento dado un médico internista que maneja este tipo de pacientes, que uno de los síntomas que cuando una persona empieza a presentar y que es muy probable, que en una edad más avanzada presente pues una demencia como tal, o recuerde que el Alzheimer es demencia, el Alzheimer es una demencia, pero va ocasionada a nivel neurológico, a nivel cerebral, ¿sí? Donde se encuentra la enfermedad como tal. Ahora, me decía él que a las personas que se le olviden las llaves de la casa, las llaves del carro, cerrar la llave de agua, ¿sí? Cerrar la llave de la ducha, cerrar la llave del tanque de gas. Son principios de Alzheimer, ¿sí? Y está en esa etapa prodrómica, esa etapa que se llama ventana, le llaman los médicos, una ventana. ¿Alguien de ustedes, alumnos, le ha pasado eso? ¿Que en algún momento se te haya olvidado eso así, de repente? ¿No? ¿Nunca? ¿Nadie? Sí. Sí, ¿verdad? Hoy en día es muy común, ¿no? Ya vas para el trabajo y dices, oye, ¿será que le cerré el tanque de gas? ¿Será? Ay, pero no me acuerdo, no. No, yo creo que no, sí, no. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. No me quiero quedar con el pendiente y te regresas, ¿no? Y en efecto, sí le cerraste. Pero ¿cómo en ese momento, en ese episodio, perdiste conciencia de ese tiempo? ¿Sí? ¿Ok? Pues bueno, entonces, después, posteriormente, ¿qué va a pasar? Meses o años después, evoluciona la fase demencial caracterizada por pérdida de la memoria progresiva. Imagínate que te olvides de lo más sagrado, de mamá, de tus hijos, ¿no? O sea, que te olvides tú como madre, si eres madre, ¿no? O padre, imagínate que en un momento lo vas a hacer si aún no lo eres, y que te olvides de tus hijos, que ya no los reconozcas. ¿Cómo te pegaría eso, Michela Mayrani? ¿Cómo te llegaría eso? ¿Cómo te pegaría emocionalmente? ¿De qué, profe? Y si en algún momento padecieras Alzheimer y ya no pudieras reconocer a tus hijos, ¿cómo te pegaría emocionalmente? No, pues feo, profe. De hecho, he tenido conocidos que sí me ha tocado ver ese aspecto de que ya no reconocen. Y sí, la verdad, sí duele mucho, la verdad, porque un tiempo mi suegro estuvo enfermo y desconocía mucho a mi esposo, lo confundía mucho.
o si no, a veces no sabía ni quién era, no lo podía reconocer y pues yo nada más lo veía a él y sí, le dolía mucho en ese aspecto, sí, se siente feo. Que pues ahora sí nuestro propio padre o madre nos desconozcan, como que duele mucho. Así es. ¿Hay tratamiento para la enfermedad? Sí, hay tratamiento. ¿El tratamiento es caro? Claro que es caro. ¿Quién te da el tratamiento? En el neurólogo. Neurología. Neurología. ¿Y cuánto crees que te cobre el neurólogo una consulta? ¿Cuánto crees? Están como en 1,000 pesos, más o menos, 1,200 a lo mucho. Unos 2,000 pesos, ¿sabes, profe? Con estudios, eso sí. Exacto, exacto. Si bien le va al paciente, va a encontrar 1,500. Por ejemplo, aquí en la región del Istmo, un neurólogo, el único que yo conozco aquí en el Istmo es el doctor Calderón de Salina Cruz. 1,800 la consulta. 1,800 la consulta. ¿Sí? Aparte, si te va a hacer algún estudio, algún encefalograma, etcétera, etcétera, más aparte. Y si te va a vender medicamentos, igual. Y los medicamentos son de patente. Todos los medicamentos para el Alzheimer es patente. ¿Eh? Patente. ¿Ok? Entonces, imagínate, en los casos que vivimos ahorita, pues son pacientes de España. España tiene otro, ahí hablaban de euros, ¿no? España maneja lo que es el euro, ¿no? Desafortunadamente en México, así como estamos hoy en día, nuestros adultos mayores no van a poder pagar eso. Si nuestros adultos mayores no tienen ni para el día a día, imagínate pagar una consulta con un neurólogo que le dé el tratamiento. Ahora una pregunta, ¿el IMSS Bienestar tiene el servicio de neurología a público abierto? Los que trabajan en IMSS Bienestar, ¿quién me puede decir? ¿Sí lo tiene a público abierto el servicio? No. Nada que ver, ¿no? ¿Y las famosas farmacias del bienestar, será que den tratamientos para el Alzheimer? Menos. Menos exactamente. O sea, las farmacias del bienestar te dan lo básico, paracetamol nada más, lo esencial, ¿sí? Entonces, hasta tu losartán te pueden llegar a dar ahí tu metformina, pero hasta ahí. Pero un tratamiento de Alzheimer es caro, ¿sí? Y algo que nos debe preocupar a nosotros, alumnos que estamos presentes acá, mira, de los que estamos aquí, yo pienso que nadie se va a ir pensionado cuando cumpla 30 años de servicio. ¿O alguien sí se va a ir pensionado? ¿Que le den su pensión mensual a alumnos? Creo que no, ¿verdad? Nadie. No, De los que profe. estamos aquí, nadie. Entonces, que Dios nos bendiga, ¿no? Porque imagínate, sin pensión, sin servicio médico, y que desafortunadamente llegues a cursar con esta enfermedad de Alzheimer, pues olvídate. Que Dios nos bendiga. Sí, que Dios nos bendiga. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? Otro síntoma es las alteraciones afaso-apraxo-agnósicas. ¿Qué significa eso? Pues prácticamente, como lo dice acá, son tres frases que vienen ahí juntas. Hay alteraciones a nivel de afaso, ¿sí? En el caso del afaso, lo que significa ahí prácticamente en esas tres palabras, ¿sí? Está hablando de la palabra de que el paciente tiene problemas con el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es la afasia? Problemas con el lenguaje. Si se dieron cuenta ahí, ¿sí? En el video había unos pacientes que no podían hablar bien, ¿te diste cuenta? ¿Sí? ¿Cómo hablaban? Sí, porque tienen ese problema. Cuanto a la apraxia, ¿sí? La apraxia es una dificultad para hacer movimientos, o sea, no tienes movimientos coordinados el paciente, ¿sí? O sea, no puedes hablar bien, no tienes buena coordinación, y lo más triste para el paciente, pues, es la agnosia, ¿no? ¿Sí? Y prácticamente la agnosia es que te olvides de todo, que no puedas identificar, pues, o sea, a ver, lo que veo allá es una tienda, ¿verdad?
Tú lo ves como una tienda, una plaza donde venden cosas. Y el paciente el paciente con Alzheimer, yo solamente veo una casa, pero no sé qué venden ahí. O sea, pierde esa capacidad de poder identificar los objetos. Imagínate, ¿sí? Es alteración. Disfunción ejecutiva. No puede hacer las cosas por sí solo. Si anteriormente se podía cocinar, ya no va a poder cocinar. Alteraciones de la conducta. ¿Sí? Se va a poner irritable. Y lo más triste, dependencia funcional. Va a depender de alguien, de un cuidador primario directamente, presentando en estadios avanzados la bradicinesia más que nada se refiere a movimientos lentos, ¿sí? Y sobre todo esto va más enfocado, ¿sí? A otra enfermedad que va más adelantito, que va a ser lo que vamos a ver también, el famosísimo enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, la bradicinesia es eso, movimientos lentos. ¿Sí? Va a presentar ya en una etapa muy avanzada, ¿eh? Ya prácticamente en la etapa final del paciente, también va a presentar lo que es la hipertonía, ¿sí? Y sobre todo esto es, más que nada, es una hiperactividad muscular que se produce a nivel cerebral, ¿sale? Va a presentar miclonias, que son los famosísimos, como si mi paciente estuviera convulsionando, ¿sí? Pero realmente no lo está haciendo, es un temblor, es un espasmo muscular involuntario, ¿no? Pero no está convulsionando, ¿sale? Y desconexión del medio, ¿no? Se olvida de la realidad, ¿sí? Hasta cierto punto, ya en una edad avanzada, el paciente con Alzheimer se olvida, ya no siente, fíjate, en una etapa avanzada ya no siente, el adulto mayor ya no siente. Pero ¿sabes quién sí siente? ¿Quién crees que sienta más ver a su papá, a su mamá así? ¿Quién crees que lo va a sentir? Los hijos, desde luego los hijos. Pero ¿sabes quién más? Nosotros, personal de enfermería, ¿sí? Porque nosotros sentimos impotencia que tú veas a tu mamá, a tu papá, así, con esos movimientos involuntarios, movimientos lentos. Te va a dar una impotencia como personal de salud, que no puedas hacer nada por ellos, que los veas que están sufriendo y tú también estás sufriendo en vida, ¿sí? Y desafortunadamente no se sabe cuánto tiempo va a vivir un paciente con este tipo de patología, ¿sí? Existen variantes de esta forma típica de presentación entre las que se incluyen la forma frontal, la afásica, la práxica, la visual o la atrofia cortical. Eso va a depender a nivel cerebral donde se presente. En cuanto a los criterios diagnósticos, en el DSM-4, desde 1994, pues ya aparece, ¿no? Para que el diagnóstico que requiera confirmar la existencia de síndrome demencial y la repercusión de funcionalidad en el caso de los primeros, las exploraciones complementarias descartan otra patología. El diagnóstico de certeza solo se establece con un estudio anatomopatológico para detectar Alzheimer, ¿sí? Hay pruebas que le vamos a hacer al paciente para poder establecerlo. En el año 2011, la Asociación para Alzheimer, conocida como la ANDRDA, y el Instituto Nacional, ¿sí?, han publicado nuevos criterios y guías para el diagnóstico de esta enfermedad. En él se incluye la actualización de las guías previas, reafinación de guías preexistentes para diagnosticar en un determinado momento la enfermedad de Alzheimer más rápido, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a otra que viene en conjunto con la demencia. Se llama demencias con cuerpos de Lewy. Esta es una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de los cuerpos de Lewy, que son inclusiones intraneurales constituidas por proteínas cuyos componentes más específicos es la alfa-ciclinaína, que es una proteína presináptica y que puede localizarse en el tronco cerebral a nivel límbico o en la corteza cerebral. ¿Y qué va a provocar en este paciente? Pues va a provocar demencia. Es lo primero que va a provocar, ¿no? Y el paciente que tenga esta enfermedad de Lewis, es una enfermedad de Lewis, es muy rara, pero suele presentarse entre la séptima o octava década de la vida y es más común en hombres. Quiere decir que a los 70 o 80 años los hombres van a llegar a padecer de esto. Es un tipo de demencia igual, ¿eh? Es de inicio subagudo, empieza de repente con tendencia a fluctuaciones y episodios confusionales transitorios y son características las alucinaciones visuales recurrentes con frecuencia precoces y el parkinsonismo, ¿no? Esos movimientos involuntarios en el paciente. Pero aquí la parte que va a determinar esta enfermedad de cuerpos de Lewy
son las alucinaciones visuales. Sí, alucinaciones visuales, ¿no? Y es ahí, no sé si a ti te ha tocado ver por ahí en un momento dado. No sé si te ha tocado a ti en un momento dado ver por ahí a esos pacientitos que andan en estado de calle, que andan en estado de abandono, que de repente los ves caminando y van platicando con alguien. ¿Sí los has visto por ahí, en la calle? Sí. Y muchos dicen, está loco. ¿No? Pues, ¿qué crees que no? Tienen la enfermedad de Lewis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ven alucinaciones a un familiar que ya falleció y que según va con ellos caminando y ellos van hablando. ¿Sí? Pero ese es un mundo para ellos. Y te pregunto, ¿a poco a ellos los atropella un carro? ¿Has visto que alguien de ellos los atropella un carro? ¿Sí o no? No, no los atropellan. ¿Por qué? Porque tienen conciencia del tiempo, del espacio más que nada donde están. En tiempo y persona ya no lo tienen, pero del espacio sí. Por eso nunca los atropellan. Pero ellos tienen esas alucinaciones y todo el tiempo van hablando como si alguien los escuchara, ¿no? En esta enfermedad también puede preceder el deterioro mental, pero lo normal es que aparezcan tras el mismo y se manifiesta con rigidez, bradicinesia, o sea, movimientos lentos, escasa respuesta a la levodopa, porque en estos pacientes se les da ese medicamento, la levocarbidopa. Estos tres síntomas, como son las fluctuaciones, alucinaciones visuales y recurrentes y el perquisonismo, son considerados criterios esenciales para diagnosticar esta enfermedad. ¿Sale? Entonces, aquí en la enfermedad de cuerpos de Lewis lo esencial son las alucinaciones. ¿Sale? En el Alzheimer no hay alucinaciones. ¿Sale? Tenemos otro tipo de demencias que te llama frontotemporales. Son la tercera causa de demencia degenerativa mayoritariamente esporádica, aunque en la mitad de los casos existe demencia en un familiar de primer grado, suelen presentarse en menores de 70 años, como en la edad media a los 58 años, puede empezar a partir de esa edad, pero hay descritos casos en mayores de 85 años de edad también. Y cuando dice acá un familiar de primer grado, ¿a qué se refiere? Mamá o papá. ¿Sí? Tenemos mamá o papá, es muy probable que también nosotros como hijos vayamos a desarrollar este tipo de demencia frontotemporal, pero esto no es Alzheimer, es un tipo de demencia que se ha clasificado frontotemporal porque afecta a nivel cerebral, a nivel de la fronto, hueso, ahora sí en la parte frontal y temporal, ¿no? Perfecto. En cuanto a la genética familiar, aquí la historia familiar es positiva en un 20 a 40% de los casos y en algunos se han descrito transmisión autosómica dominante, ¿sale? Sobre todo acá, en esta parte es donde que sí es hereditario. Sobre todo, mira, la carga positiva es del 20 al 40%. Estamos hablando de una carga genética muy, muy grande, ¿no? De 20 a 40. En cuanto a la clínica, tiene diferentes formas clínicas de presentación y todas ellas pueden asociarse a esclerosis lateral amitrófica o a parkinsonismo. Y destacan tres tipos, la demencia semántica y la afasia progresiva no fluente, ¿sale? En cuanto a este tipo de demencia. Demencias secundarias, que también puede existir en el paciente. Ese tipo más frecuente de demencia secundaria corresponde a la demencia vascular. Es un cuadro heterogéneo donde se incluyen diferentes entidades de origen isquémico o hemorrágico. Pero bueno, aquí cuando nosotros ya hablamos de algo origen isquémico es porque el paciente tuvo un EVC, un evento vascular cerebral. Y lo que yo mencionaba hace rato, que ese evento vascular cerebral lo está llevando a tener cierto grado de demencia, cierto grado de olvido de las actividades cotidianas para él o de sus recuerdos existentes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para padecer una demencia secundaria? Pues la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo, abuso de alcohol, fibrilación auricular, hiperhomocisteinismo, hipoxemia y otros factores genéticos. ¿Ok? Pero bueno, hablemos de acá. Dislipemias o dislipidemias. ¿Cuántos de nosotros no tenemos elevado el colesterol y triglicérido? A ver, ¿quién de aquí que me diga que no tenga elevado el colesterol o el triglicérido? A ver, el triglicérido, ¿quién no lo tiene elevado hoy en día? Todos los tenemos elevados, ¿no? Sí. Si tú te tomas una química sanguínea, observa cuánto vas a tener de triglicérido. Lo normal de triglicérido es de 0 a 150.
Pero la mayoría de nosotros estamos arriba de 150, 180, 200, incluso hasta 250, hasta 300, Pues esa dislipidemia o esa dislipemia te puede llevar a desarrollar un EBC. Y ese EBC, si es hemorrágico o isquémico, te puede llevar a padecer una demencia secundaria. ¿Vale? Tenemos otro tipo que son las demencias de rápida progresión. El concepto de demencias de rápida progresión no es aceptado de forma unánime, considerándose como aquellas que evolucionan en un corto periodo de tiempo, que puede ser por semanas o meses. Otros autores la definen como aquellas que evolucionan desde el primer síntoma en menos de 1 a 2 años. ¿Sí? Es posible que en los pacientes de edad más avanzada correspondan a demencias degenerativas o vasculares que desarrollen trastornos conductuales severos o que presenten cuadros de confusiones prolongadas para su comorbilidad subyacente. Esto es lo que nos indica este tipo de demencia, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos unos anticuerpos que van a tener relación directa con el daño del deterioro cognitivo. ¿Sale? Aquí tenemos el tipo de anticuerpo y lo que nos va la enfermedad más común que produce cuando se relaciona con esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver rápidamente acá, mira, fíjate bien, tenemos el anticuerpo HU, ANA-1, ¿qué es lo que va a provocar en el paciente? ¿Sí? Carcinoma de pulmón de células pequeñas, ¿sale? En cuanto al cáncer de mama y ovario en el adulto, es el anticuerpo RI, ¿sí? En cuanto a la demencia, fíjate, por sensibilidad al gluten, tenemos la antigliadiana y la antitransglutaminasa. Estos anticuerpos, si no están presentes, van a provocar demencia a nuestro usuario, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la gravedad de que un paciente tenga demencia? La severidad de la demencia es predictora del riesgo de carga familiar e institucionalización. Para su estadiaje existen diferentes escalas, la mayoría de uso para estas, entre las que tenemos las siguientes. Pero bueno, a ver, si nosotros tenemos en casa un paciente con una demencia senil, con una enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencia, el principal riesgo es que nuestro paciente sufra una caída o un accidente. ¿Sí? Una caída o un accidente. Tanto nos puede pasar en la casa una caída, como lo puede suceder en un hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya no va a tener la noción del tiempo-espacio. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a la mayoría de las escalas, tenemos una escala que se llama Clinical Dementia de Ratti, que fue publicada en 1982. En esta escala se usan 6 categorías desde 0.5, que incluye una demencia cuestionable, hasta 1, 2, 3, 4 o 5 de puntuación y que nos va a generar un leve, moderada, severa y profunda y terminal, que es lo que nos va a provocar, dependiendo del número asignado. Otra de las escalas es la de Global Deterioration Scale, 1982, lo mismo, describe 7 estadios. Tenemos la siguiente, la escala de FATS, igual en 1988, y en esta va a evaluar desde la normalidad, que es el estadio 1, hasta la demencia severa en un estadio 7, que va a ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 7. Y la escala de SIPS, publicada en 1990, que es un examen, ¿sí? Un examen donde se va a investigar si el paciente cursa con demencia severa, leve o aguda, ¿sí? Y asimismo, se va a llevar a cabo una exploración de áreas neuropsicológicas. Igual, esto fue publicado en 1992, ¿sale? Pero ¿cuál es el tratamiento de la demencia? El abordaje de la demencia debe ser integral. ¿Por qué integral? Porque lo tiene que atender, ¿sí? El neurólogo, ¿sí? Lo tiene que atender también la enfermera especialista, que en este caso tendría que ser la enfermera geriatra, ¿sí? Porque acuérdense que estas demencias se presentan en la edad adulta. Ser adulto mayor. Ahí es donde se presenta. Tiene que tener acá tratamiento a nivel de psicología, tiene que tener a nivel de tratamiento, a nivel de nutrición, nutriología. Por eso es integral, atendiendo aspectos cognitivos, funcionales o sociales, continuando a lo largo de la enfermedad por ser pacientes generalmente de edad
Y pluripatológicos, ¿qué quiere decir? Que tienen muchas enfermedades. Si el paciente ya tiene un tipo de demencia, hablemos de Alzheimer. Ya tiene Alzheimer, pero es diabético, hipertenso. ¿Sí? Y tiene hipercolesterolemia. Tiene alto colesterol todavía, ¿no? Para ello se precisa un sistema de atención con diferentes niveles de asistencia. Y es ahí donde nosotros no estamos preparados, alumnos. Ninguna institución está preparado. Y lo vemos en los hospitales. Los que trabajamos en un hospital hemos visto cuando nos llega un paciente, hablemos, por ejemplo, a mí me ha tocado tener casos de pacientes con síndrome confusional agudo. ¿Sí? Está confundido, una encefalopatía etílica, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que sujetar, ¿sí? Tenemos que sujetar a la cama al paciente, prácticamente amarrar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente, pues, no se vaya a quitar la venoclisis y se le dé su tratamiento que requiere. Pues bueno, aquí lo mismo pasa, ¿sí? En esta parte tiene que ser una atención, una vigilancia. Con respecto a la prevención, se debe actuar sobre los factores de riesgo, modificables como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad. No se han demostrado beneficio del uso de las estatinas y los estrógenos con progesterona en mujeres posmenopáusicas, antiinflamatorias con vitamina C o E. No lo van a detener, ¿sale? Y bueno, y aquí tenemos en cuanto a los niveles de asistenciales en la atención de la demencia, el nivel asistencial y la actividad en la nivel asistencial, que es la unidad de diagnóstico y evaluación. Se va a hacer el diagnóstico global y el tratamiento del paciente. Se va a hacer una evaluación multidimensional, multidisciplinar. Pero ya en el centro de día, va a haber la información de recursos sociales, asesoría legal y educación familiar, sobre todo en el manejo conductual y técnicas de cuidado. Va a haber manejo médico emocional, lo que es la fisioterapia y la terapia ocupacional, cognitivo y conductual. Y bueno, prácticamente este punto que estamos viendo acá, ¿sí? Es lo que ojalá lo haga el programa de salud casa a casa, ¿no? No sé si ya saben de ese proyecto que se va a armar para el 2025, salud casa a casa. Ojalá que tomen en cuenta esto, ¿sale? Sobre todo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a valorar el estado cognitivo y conductual de los pacientes. Independientemente si ya tienen una demencia establecida o no. Tenemos la unidad geriátrica de agudos. En eso va a ser el manejo de patología médica interrecurrente en pacientes con demencia. Tiene que haber una unidad de rehabilitación. Tiene que ser una rehabilitación funcional y control de conductas disruptivas de difícil control. Una unidad de larga estancia también y una atención domiciliaria para el manejo de pacientes severos y en situación que estén en fase terminal o en la parte agónica de la enfermedad. Lamentablemente, en el estado de Oaxaca no tenemos nada de eso. Ojalá que el programa Salud Casa a Casa contemple estos puntos en cuanto a la asistencia al paciente con alguna demencia existente, ¿no? Pero desafortunadamente, pues ojalá que lo hagan, pero yo por lo que veo no, porque van a tratar más que nada enfermedades del cuadro básico, ¿no? Que es lo que van a tratar prácticamente, ¿no? En cuanto a los tratamientos farmacológicos de los síntomas de estas demencias, se van a dar medicamentos inhibidores de la acetilcolinsterasa en un estudio de 6 a 6 meses. Leve a moderado han demostrado una mejoría entre 3 y 4 puntos en la escala cognitiva. En el caso de los pacientes, se ha visto cierto grado de beneficio en los trastornos conductuales, más consistentes en el caso de la psicosis o la apatía, o menos claro en el caso de la agitación. Pero bueno, ¿cuáles son estos medicamentos? Inhibidores acetilcolinsterasa. Bueno, te los voy a mencionar. Este tratamiento lo tiene que dar prácticamente. ¿Quién dijimos que lo tiene que dar? ¿Quién dijimos? El neurólogo. El neurólogo, exactamente. Sí, y los medicamentos que tienen que tomar los pacientes, yo creo que en un momento dado, pues ya tú tal vez no sé si has escuchado el famosísimo medicamento que se llama rivaxtimina. Rivaxtimina, o por ejemplo el famosísimo donepezilo, ¿sí? O la galantamina, ¿sí? Que es tratamiento para el Alzheimer. También tenemos la tacrina, que son esos medicamentos que se les da al paciente, ¿sale?
Pero el más conocido que yo he visto a nivel institucional y a nivel ambulatorio es el donepezilo de 10 miligramos y la rivaroxaban de 6 miligramos. ¿Sí? Cuando ves esos medicamentos, donepezilo, rivaroxaban o galactamina, es que ese paciente tiene Alzheimer o algún tipo de demencia, ¿sale? Hay un medicamento también que se llama la memantina, que está indicado también en los casos de demencia moderada severa, ¿sí? En sí, este medicamento como tal, así se maneja, ¿sí? Memantina, prácticamente este medicamento viene en tabletas de 10 miligramos, la memantina, y específicamente es para tratar, pues, un tipo de demencia, ¿no? En el caso de... Y estos medicamentos que te acabo de mencionar han mostrado mejoría en síntomas conductuales y en casos de demencia severa. Un menor empeoramiento cognitivo en la escala de SID, menor deterioro funcional y sobrecarga del cuidador. Claro, si mi paciente está coherente, está consciente, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente el cuidador se va a sentir mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, porque el cansancio en él va a ser menos, ¿ok? Pues tenemos otros tratamientos patogénicos, son el futuro del tratamiento de las demencias, pero todavía estos están en estudio, estos medicamentos, entonces lo vamos a pasar. Tenemos el tratamiento farmacológico de otras demencias, pues también se está en estudio, lo estamos buscando. Y bueno, aquí tenemos los fármacos aprobados en el tratamiento de la demencia senil, ¿sale? Por mecanismo de acción, metabolismo, pues bueno, aquí lo que te mencionaba, el donepezilo, la rivaroxaban, la galantamina y la memantina, que son medicamentos para la demencia, para el Alzheimer, demencia senil, enfermedad de cuerpos de Lewy, otras demencias. Y aquí la dosis, la cantidad va a ser dependiendo de cómo vaya presentando mejoría o no mejoría clínica el paciente. Y el médico neurólogo es quien te lo va a indicar y él va a tener que llevar tu control de tu paciente y te va a tener que decir la cantidad que van a tomar. Ahora, miren, aquí es muy importante para los que cuidan pacientes a domicilio. Mira, el adulto mayor ya está fastidiado, sobre todo cuando hay una polifarmacia, está fastidiado de consumir medicamentos. Ya lo que menos quiere es tomar medicamentos, ¿vale? A mí me pasó un caso particular con un pacientito, perdón, les comparto. Nosotros, bueno, en particular yo tengo una agencia de enfermería que opera en Oaxaca, se llama Agencia de Enfermería La Guadalupana, y nosotros nos dedicamos a cuidar pacientes a domicilio. Y me recuerda el caso de este pacientito, don Daniel, un pacientito que cuidábamos ahí por la colonia de San Felipe del Agua se llama, y el señor tenía demencia senil, no era Alzheimer, era demencia senil. Y entonces se le estaba dando lo que es el medicamento, el donepezilo. Pero resulta que el paciente ya estaba fastidiado de tomar ese medicamento. Entonces hubo un tiempo donde la enfermera no se percató que el paciente simulaba que se tomaba la tableta de donepezilo, pero realmente lo tenía en la boca y cuando la enfermera se daba la vuelta o se descuidaba, él lo sacaba y lo tiraba. ¿Cómo nos dimos cuenta? Abajo del colchón de su cama estaba el bonche de pastillas. Y por eso es que el señor estaba irritable, estaba inquieto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no funcionaba? Hasta que su familiar descubrió. Tenga mucho cuidado cuando los pacientes, mira, cuando vayas a darle a un paciente, si quieres un paciente ambulatorio en casa o estás en el hospital y te toca, verifica que realmente el paciente se lo tome. ¿Sale? Que se lo tome. ¿Ok? Pues bueno. Este es el tratamiento y aquí están las dosis. Va a variar dependiendo de ejemplo, en el caso del donepezilo, se va a iniciar con 5 miligramos y puede llegar hasta 10 miligramos, ¿no? Y está para demencias leves a moderadas. En la rivaroxaban se tiene que iniciar con desde 6 miligramos hasta cada 12 horas, ¿no? Y es por medio de parches, ¿sí? En uso transdérmico, ¿sale? Y va a ser desde una demencia leve a moderada y también para la enfermedad de demencia de cuerpos de Lewy y para otras demencias.
La contraindicación de la irbastimina va a ser si en caso de que el paciente tenga una enfermedad hepática severa, ¿no? Como por ejemplo una hepatitis. La galantamina, la dosis va desde 24 miligramos en dosis única, ¿sale? Y va desde demencia leve hasta moderada hasta una demencia mixta. Y con la memantina está una escalada de hasta 20 miligramos en dosis única, ¿sí? Y en cuanto a la indicación, a las indicaciones clínicas, pues va para de una demencia grave a moderada, ¿sale? O en cuanto a los aspectos bioéticos de estas enfermedades, durante el proceso de atención de la demencia es habitual enfrentarse a numerosos problemas éticos y legales y que habrá que manejar bajo un prisma integral e interdisciplinar, siempre basada en una valoración geriátrica integral en el conocimiento de la legislación vigente y en la comunicación. Y recuerden, alumnos, hoy en día los adultos mayores tienen sus derechos, ¿eh? Ya hay el decálogo de los derechos de los adultos mayores, ¿eh? Ya está, ¿sí? Nosotros no podemos hacer algo, ¿sí? Sin el consentimiento del adulto mayor. Pero ya está. Esos derechos ya están establecidos, ya están hechos, ¿sí? Aquí nada más se tienen que cumplir ahora sí, ¿sale? Lo tenemos que cumplir. Ahora, en esa parte de acá es muy importante que se haga una muy buena valoración geriátrica, una excelente valoración geriátrica, que para esto la enfermera puede llevar a cabo esa valoración. Y al tener esa valoración geriátrica, pues prácticamente vamos a ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Aquí debemos tener cuidado. También nos pasó un caso en un paciente que estábamos cuidando a domicilio, pero desafortunadamente el paciente no tenía familiares. Solamente tenía una conocida lejana que era la persona que le administraba el dinero a este paciente que ya estaba pensionado y ella nos pagaba las guardias. Entonces llegamos a tener un aspecto bioético, porque resulta que el paciente, el familiar el paciente ya tenía demencia senil, le dejó de comprar su medicamento para la demencia, que recuerdo en ese caso, que era el medicamento que se llama Donepezilo, que es el más común, ¿no? Entonces nosotros le dijimos que lo comprara y la señora decía que no, que la pensión se le acababa, que no tenía dinero, que no sé qué. Y bueno, y así estuvo el paciente durante 2 meses. Pues claro que el estado del paciente pues se deterioró más, ¿no? Porque no estaba tomando su tratamiento adecuado. Y entonces ahí nosotros como personal de enfermería, como cuidadores, ¿cómo vamos a actuar ahí sabiendo que el paciente necesita su medicamento, pero que su familiar, que no es su familiar realmente, se gasta el dinero en otras cosas y no en el tratamiento del paciente? Ahí sí estaríamos nosotros entrando en un problema grave, fíjate. Porque ¿cómo le harías? ¿Cómo podrías actuar ahí cuando tú ves a tu paciente que se está deteriorando más? Por aquí creo que María Contreras, ¿me escuchas? Usted trabaja particular, ¿verdad, María Contreras? Sí. ¿Cómo le harías en este caso? A ver, ¿tú cómo actuarías como enfermera en esta situación que te estoy poniendo, ¿no? El familiar que administra el dinero, que no es su familiar, que es una conocida, que la señora, porque era una paciente femenino, adulto mayor con demencia, que en su momento le dio la facultad a ella de que manejara el dinero, pero la facultad se la dio por medio de una carta poder, que en su momento, cuando la señora todavía estaba sin demencia, pudo firmar y testificar ante un notario. Pero ahora, ¿cómo haríamos nosotros para hacerle entender a la señora que necesita seguir tomando su tratamiento para la demencia? ¿Cómo le harías tú en este caso, Alba? Ay, no, pues es complicado. Sí, Y complicado está porque como que no hay no está familiares. dentro de tu rango, o sea, de ti como que hacer algo, a menos que tengas Exacto. un doctor conocido o que le pidas el favor. O sea, ya sería como meterte mucho. Y tener Eh, problemas. ajá. Pues mira, si en algún momento a alguien de ustedes les llega a pasar algo similar, si se dedican a cuidar pacientes a domicilio, nosotros lo que hicimos, ¿sabes qué hicimos? Nos retiramos. Nos retiramos. Dejamos el servicio y nos retiramos por seguridad de la enfermera y por seguridad del paciente también. ¿Sí? Porque si ese paciente no se le hace tratamiento, va a estar irritable, 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 y en ese tiempo, en ese momento, en esa crisis que tenga,
se va a caer y se va a fracturar la cadera. Y ahí van a decir, ah, la enfermera tuvo la culpa. Yo le pago a la enfermera para que la cuide. Sí, señora, pero me disculpa, usted no quiere comprar su medicamento. Por eso su familiar está inquieto. Y la señora te contesta, es que no es mi familiar, yo estoy haciendo el favor, debería estar agradecida a la señora. Entonces ahí sí se entra en un dilema ético. Y nosotros lo que decidimos como agencia de enfermería, nos retiramos. ¿Sí? Nos hicimos un lado. Sí, pues dejamos ya. Ay, que Dios la va. Y pues con el dolor de nuestro corazón y con mucha pena para nuestro pacientita, que las enfermeras ya se habían encariñado con ella, pues sí. Y es que el donezepilo no es un medicamento económico, no, no, no. Y se tiene que comprar el de patente, el de patente. Sí, porque hasta cierto punto nosotros llegamos a pensar en un momento donarle una caja de medicamento entre todas las enfermeras. Pero dijimos, mira, tal vez el comentario que voy a hacer es muy egoísta, ¿no? Pero va a ser muy cómodo para la señora, ¿no? Sí. Y bueno, después como nosotros le dejamos, ¿sabes qué pasó? Después nos enteramos que la señora, pues en efecto, como ya no tuvo que comprar el medicamento porque le tuvo que comprar, porque la señora dejó abandonada, pero como los vecinos de la colonia sabían de la situación del paciente y cómo había quedado, la mandaron al DIF y en el DIF sí le obligaron a la señora a cuidar. Y ahora la señora toma parte de su pensión, ¿sí? Y además la casa donde vivía la paciente se le había dejado al nombre de esta señora, que era supuestamente la persona amiga de la paciente, por así decirlo, ¿no? Y la casa estaba intestada. ¿Qué significa una casa intestada? Que nadie la puede vender, que solamente puede vivir. O sea, es tuya, ¿no? Era de la señora, pero ella nunca la iba a poder vender. Que iba a poder vivir ahí, ¿sí? Y entonces ahora la señora la cuida, y ahí está. Desafortunadamente son cosas que pasan, pero sí hay que tener mucho cuidado nosotros cuando vamos a tener algún problema con un paciente en esto. Hay que saber actuar hasta dónde vamos a ir. Sí, hasta dónde podemos tomar una decisión nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los problemas más habituales son la valoración de la futilidad de los cuidados, las decisiones sobre la realización de actos médicos como cirugías, fármacos, pruebas, las decisiones sobre los cuidados al final de la vida, en el caso de la nutrición, hidratación, manejo de infecciones, atención a la agonía, la aplicación del documento de voluntades anticipadas, la incapacitación y tutela, las necesidades de institucionalización y los malos tratos, ¿no? Sobre todo estos malos tratos vienen por parte de la familia. Por parte de la familia quien le da, pues, prácticamente a los mismos pacientes cuando ya no. Entonces, aquí sí es una recomendación también muy importante para ustedes como estudiantes del diplomado. Es que en algún momento, yo sé que muchos de ustedes, nosotros, tenemos ya un patrimonio, ¿no? O en algún momento vamos a hacer un patrimonio. Aquí lo bueno de todo sería, ojalá que nunca pasemos por una demencia, por una enfermedad de Alzheimer. Ojalá que nunca, ojalá. Pero si lamentablemente en algún momento nosotros llegamos a cursar, lo que sería bueno es que antes de que tú llegues a o ya tengas esos principios de Alzheimer o demencia, que dejes un testamento, ¿sí? Donde ya le dejes a tus hijos, ¿sí? Pero que ahí en el testamento seas inteligente tú, ¿no? Mira, hoy en día muchos de los hijos son malos con los papás, hay hijos malísimos, ¿eh? No cuidan a sus papás, ¿eh? Les vale, ¿eh? Y viven a una cuadra, a una casa de sus papás y no les importa a sus papás, ¿no? Pero cuando papá, mamá se va, pero cuando vienen por la herencia, vienen corriendo, ¿verdad? A preguntar, ¿y qué me dejó mi papá y qué me dejó mi mamá? ¿Qué me toca, ver? Ay, sí, vienen, verá, así rapidísimo, ¿no? Entonces la recomendación que yo siempre le digo a muchos pacientes y también te lo doy como estudiante del diplomado, que si en algún momento tú, en tu patrimonio, que pongas tu testamento, pero que en el testamento pongas que la persona que te va a cuidar hasta el último suspiro de este plano terrenal, pues que se quede con la casa o con la herencia que tú tengas, que hayas adquirido durante tu vida en ese momento, ¿no? Pero hay que ser inteligentes, hay que hacerlo así. Y así prácticamente tú vas a obligar a tus hijos, prácticamente, a que te vean, ¿sí? Prácticamente, ¿no? Porque, o sea, prácticamente si te van a ver, pues se van a poder quedar con la casa o con el patrimonio que tú tengas. Porque muchos papás que hacen en vida les dan a sus hijos terrenos, herencia. ¿Y qué es lo que hacen los hijos primero? A ver,
¿Qué es lo que hacen primerito cuando reciben herencia anticipada? Pues es muy común que ya no visiten a los papás porque ya saben que ya lo tienen seguro o empiezan a gastar todo el dinero o lo que tengan, pues a veces si son terrenos, pues hasta los venden o incluso empiezan a construir. Así es, así es, así es. Se olvidan prácticamente, ¿no? Y venden todo antes de tiempo, ¿no? Pues bueno. Ok, pues bueno, en esa parte, con esto cerramos el tema de demencia. Ahora bien, quiero que me digas cuál sería el diagnóstico de enfermería, a ver, a un paciente con Alzheimer. Vamos a hablar de Alzheimer, a ver, ¿cuál crees que estamos hablando de deterioro de la memoria? Se olvida, ¿no? Vamos a irnos a nuestra Nanda, a ver, ¿cuál diagnóstico crees que entraría para mi paciente? Para ver cuáles serían nuestras intervenciones. Rápidamente nos vamos a ir a la Nanda. Tendría alterado el dominio percepción-cognición, ¿no? Ese es el dominio que tiene alterado mi paciente en este momento. Bueno, todo paciente que tenga Alzheimer va a tener alterado ese dominio, ¿sí? Y vamos a ver ahora el dominio percepción-cognición. Nos vamos a ir para allá para poderlo ver, para poder trabajarlo y poder nosotros determinar qué diagnóstico puede tener mi paciente. O cuál sería el diagnóstico prácticamente, ¿no? Que entraría y en base a ese diagnóstico vamos a buscar intervenciones de enfermería para nuestro usuario, ¿sale? Y que en esa parte nosotros nos basaríamos para trabajar nosotros con las intervenciones de enfermería que vamos a realizar nosotros en cuanto a nuestro paciente, ¿no? Y aquí tenemos, mira, aquí está, percepción, cognición, sería el dominio, ¿sí? Que es autopercepción. Aquí en esta parte vamos a ver qué concepto podría entrar a mi paciente, ¿sí? Tenemos varios diagnósticos, ¿sí? Vamos a ver más abajito, a ver, afrontamiento, tolerancia al estrés. Ok, aquí sobre todo, en sí, un paciente con Alzheimer, el diagnóstico que le vamos a poner sería en el dominio afrontamiento, tolerancia al estrés. Sería esto, mira, ¿sí? Temor. Lo vimos en el video, ¿a poco no? Temor, temor, ¿sí? O sea, al paciente le diagnostican con Alzheimer, no. Oye, tengo Alzheimer, no, no puede ser. Hay esa incertidumbre en mí, ¿qué va a pasar conmigo? No es posible, decía el video, o sea, yo apenas me voy a jubilar, tengo hijos estudiando, ¿cómo puede ser posible, no? Soy el único dependiente, mi familia depende de mí, soy el único proveedor, soy jefe de familia, no, no puede ser que me esté pasando, ¿no? Cuando se le diagnostica, entonces vamos a ver el diagnóstico de temor, ¿sí? ¿Qué es lo que presenta nuestro paciente en esta parte? Está en la página 419, el diagnóstico de temor. Vamos a ver, 519. 419, perdón. 419. ¿Sí? $419, aquí está. Todavía nos falta 419. Está listo. Aquí está, mira, vamos a leer la etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica se llama temor. Sí, esa es la etiqueta diagnóstica, temor. Vamos a ver el concepto que nos da esta etiqueta diagnóstica de temor. 419, hemos llegado, aquí está el diagnóstico. Y vamos a ver también cuál es la parte de las características, o sea, la etiología y la característica definitoria. La etiqueta diagnóstica se llama temor, dominio 9, clase 2. En cuanto a la definición, es una respuesta emocional básica e intensa que se suscita ante la detección de una amenaza inminente que implica una reacción de alarma inmediata, ¿no? Y aquí como factor relacionado, sería el diagnóstico temor con factor relacionado, que está aquí, que son estos los factores relacionados en sí. ¿Sí? Sería barreras de la comunicación, respuesta aprendida a la amenaza y respuesta a estímulos fóbicos y situación desconocida, que en este caso este es el que entraría, ¿no? Temor relacionado con situación desconocida, que en este caso, entre paréntesis, nosotros le vamos a poner
Alzheimer. Dice Carlos Zárate, también puede ser riesgo de traumatismo físico. Desde luego que sí, Carlos, así es. Ahora, en cuanto a las características definitorias, los signos y síntomas de mi paciente sería, tenemos, todos estos son características definitorias, ¿sí? La anorexia, diaforesis, diarrea, disnea, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia urinaria, tensión muscular, náuseas, palidez, dilatación pupilar, vómitos o la famosísima gerostomía. Gerostomía. Bueno, en este caso acá, nosotros para determinar este tipo de diagnóstico, para poner una característica definitoria, nosotros tendríamos prácticamente que conocer los signos y síntomas de nuestro paciente. Y en base a esto, ¿no? En el caso de la gerostomía es la lengua, o sea, la lengua reseca, muy reseca, a eso se refiere, ¿sale? Entonces aquí sería más que nada, en el caso del paciente, si tiene temor, va a ser relacionado con la frecuencia respiratoria, ¿sí? La cardíaca, la respiratoria, el paciente va a tener también tensión muscular, ¿sí? Por el proceso que está viviendo. Pero también acá abajo hay otras características definitorias, que es la aprensión, la concentración en la fuente de miedo, disminución de la confianza en uno mismo, desde luego que sí, ese sería un punto importante que anotaríamos en nuestro diagnóstico. Expresa alarma, expresa miedo, expresa pavor intenso, expresa tensión, ¿sale? Agitación psicomotora, nerviosismo, etcétera, etcétera. Y ahí armaríamos nosotros nuestro diagnóstico de enfermería de temor. Ahora, en base a este diagnóstico de enfermería de temor, nos iríamos nosotros a nuestro NIC para ver qué intervenciones de enfermería vamos a trabajar con este paciente nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería que vamos a trabajar? Sería el siguiente. Nos vamos a tener que ir nosotros a nuestro NIC y vamos a buscar prácticamente nosotros la intervención. Vamos a buscar en qué dominio se encuentra nuestro diagnóstico. Se llama temor. Siempre aquí en el NIC te vas a ir a la página 53 del NIC y ahí en la página 53 vas a encontrar los dominios y clases de las clasificaciones de enfermería, que en este caso está distribuido en dominios, en 7 dominios. Entonces aquí estamos hablando del dominio, Aquí en el dominio tenemos, en el dominio 3 está conductual, terapia cognitiva. Nuestro diagnóstico se llama temor. Temor se llama nuestro diagnóstico, ¿sale? Aquí tenemos ayuda para el afrontamiento. Dice intervenciones para ayudar a otro a crear sus propios puntos fuertes para adaptarse de un cambio o función, conseguir un nivel más alto de funcionamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, tendría que ser el dominio 3, que es en esta parte, pero vamos a buscar lo otro. Tenemos el parte de temor, vamos a ver abajo. Tenemos el dominio seguridad, familia, sistema sanitario, comunidad, no ninguno de ellos. Entonces sí tendría que ser acá en tendría que ser en el dominio 3, conductual, y sobre todo tendría que ser acá, como es temor, tendríamos que actuar nosotros en ayuda para el afrontamiento. Aquí tendríamos que buscarlo, entonces nos vamos a ir a la R, en ayuda para el afrontamiento en la R, vamos a encontrar las intervenciones sugeridas para nuestro paciente con diagnósticos de Alzheimer, con diagnóstico de temor, que en ese momento estamos manejando. Llegamos a la letra R. Aquí está la letra R, mira. ¿Sí? En la letra R tenemos las intervenciones. O, P, Q, R, S. Aquí está. R. Ayuda para el afrontamiento, intervenciones que ayudan a otro a crear sus propios puntos fuertes. Y aquí tenemos, mira, la primerita que podemos ver ahí, alumnos, se llama apoyo emocional. ¿Tú crees que el paciente sí necesita apoyo emocional o no? En ese momento. ¿Sí? Esa sería la principal, ¿no? Apoyo emocional, sobre todo si es un diagnóstico reciente en el paciente. Dice Carlos Zárate, yo por ejemplo hice de riesgo de traumatismo físico, mi NOC sería también seguro del hogar y mi NEC sería manejo ambiental. Excelente, así es Carlos Zárate, muy bien. Pues aquí ocuparíamos nosotros apoyo emocional, apoyo en la toma de decisiones, apoyo espiritual, asesoramiento sexual, aumentar los sistemas de apoyo, clarificación de valores, consejo genético, contacto, control del estado anímico, cuidados en la agonía, dar esperanza. Y aquí tenemos un sinfín
de intervenciones de enfermería, ¿sale? Y aquí, en cambio, como cuando el paciente tiene mucha parte del Alzheimer, si el Alzheimer fue reciente diagnosticado en el paciente, está en esa transición, pues vamos a darle apoyo emocional. Entonces nos vamos hasta la parte final de nuestro NIC y vamos a buscar la intervención que se llama apoyo emocional. Apoyo emocional. Aquí está apoyo emocional. Lo vamos a buscar. Continuación de apoyo emocional. Aquí está, mira, en la página 74 nos dice, nos vamos a la página 74. Ahí vamos a encontrar las actividades para nuestro paciente con diagnóstico de temor. ¿Sí? Y aquí está. 7.4, aquí están las actividades. Elegimos la intervención de enfermería denominada con etiqueta apoyo emocional. Aquí está, mira, ¿sale? Y en la definición, el apoyo emocional viene a proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en los momentos de tensión, sobre todo por el paciente cuando es recién diagnosticado con Alzheimer. Y aquí están todas las actividades, mira. Actividad número 1, comentar la experiencia emocional con el paciente. 2, explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones. 3, realizar afirmaciones empáticas o de apoyo. 4, abrazar o tocar al paciente para proporcionar apoyo. 5, apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados, etcétera, etcétera. Y ahí tú vas a seleccionar qué intervenciones de enfermería vas a hacer con tu paciente, ¿sale? Y así harías, en el caso del paciente con Alzheimer, pues puede tener diagnósticos reales, enfocados en el problema o diagnósticos de riesgo, como lo menciona Carlos, ¿no? En este caso nosotros elegimos un diagnóstico enfocado en el problema, que es temor en este momento, ¿no? O diagnóstico real. Pues bueno, alumno, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta. Te escucho. No, maestro, gracias. Me quedó claro. Pues bueno, nos despedimos esta tarde. Nada más por último, voy a pasar la asistencia. Un momentito, por favor. Ok, de asistencia nada más. Asistieron 5 alumnos a clases. Muchos alumnos me comentaron que tenían problemas de conectividad. Algunos estaban laborando y no podían, pero bueno. Aquí los presentes son los siguientes. Alejandra Pérez, vamos a ponerle asistencia. Del día de hoy, Alejandra Pérez. Es la Alejandra que está. Gracias, maestro. Muy bien. Y también a Carlos Zárate. A Carlos Zárate. Ok, muy bien. Juan Carlos Zárate aquí está también. Y María Contreras. María Contreras. María Contreras. A ver. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien. Y Michela Mairani y Nazaria Guadalupe. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que descansen. Y recuerden que si pueden apoyar a un adulto mayor, hay que apoyar. Con lo que podamos comprarle un producto o, en su defecto, apoyarlo con una moneda. Y está en nuestras posibilidades. Hay que hacer esa actividad. Porque recuerda que en este mundo es muy dinámico, fluctuante y algún día nosotros estaremos en una situación igual. Y recuerda que todo lo bueno que hagas en este planeta terrenal, aquí mismo te van a devolver todo eso bueno. Pues bueno, que pasen muy buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, maestro, que descanse igualmente. Nos vemos, compañeros. Maestro, Sí, lo escucho, adelante. una pregunta. Disculpe, de los
planes de cuidados que estamos haciendo de la valoración, ¿los vamos a seguir haciendo o ya no? No, sí, sí, claro. Sí. ¿Quiénes ya terminaron su guía de valoración? Que ya Yo la ya la tengan lista terminé. para... ¿Ya? Entonces, por favor, si me la envías, envíamela por mi WhatsApp personal para ir seleccionando, para ir viendo tu guía y ya en la próxima semana, en la próxima clase lo vamos a ver aquí rápidamente y te vamos a decir cuáles serían los diagnósticos a trabajar. ¿Sale? Ah, ¿Con está qué bien. diagnósticos vas a trabajar para que elabores tus intervenciones de enfermería, tu plan de cuidados? Porque todo esto es un paciente real, ¿sale? Todo va a ser real, no va a ser nada ficticio. ¿Ok? Ok. Igual, Yo los había sacado, ya los ¿ya estaba tienes realizando. todos? Perfecto, ¿no? Pues continúalo, mándame el avance que tengas y ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Sale? Ah, está bien. Porque sobre Gracias. todo vamos a priorizar, ¿sí? Acuérdense que hay priorización de diagnósticos. En plan de cuidados, ¿cuál sería mi plan primero actuar? Número 1 y de ahí al número final, ¿no? Pero va a ser en cuanto a prioridad de respuesta humana alterada. Excelente. Y pues quien tenga su guía de valoración, adelante que nos vaya compartiendo. También si tienen dudas en el llenado de la hoja de guía de valoración, también con gusto nos podemos apoyar. ¿Sale? Muy bien, María Contreras, me lo envías por favor al WhatsApp. Muy bien, Pues bueno, gracias. buenas noches.